no existe un único algoritmo para poder ordenar vectores. El algoritmo que vamos a ver ahora es uno muy conocido que se llama burbuja. No es el algoritmo más rápido, pero es tal vez uno de los más fáciles de entender, a mi criterio. Existen muchos otros que pueden usarse para ordenar números, son más eficientes, más rápidos, pero ustedes pueden hacer luego la investigación por su parte. Vamos a ver en esta clase el de burbuja. Entonces, estamos hablando de números, pueden ser enteros como no enteros. Seguimos hablando de vectores numéricos, ¿verdad? Y básicamente se llama burbuja porque si localizamos un número que es muy grande, bueno, obviamente tenemos que ver si lo vamos a ordenar de forma ascendente o descendente, pues digamos que quiero traer el número más grande a la superficie como una burbuja, pues irá subiendo de a poco, mientras voy comparando va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que llega a la superficie. De ahí viene el nombre. Bueno, ¿de qué se trata esto de acá? Digamos que tengo yo el siguiente arreglo, voy a tener solamente 3 números para poder identificar esto. Voy a hacer un ordenamiento de forma ascendente, por ejemplo. Este ya se encuentra ordenado en forma descendente. Ascendente, pues quiere decir de menor a mayor, ¿no? Entonces quisiera que diga 1, 4 y 5. Por supuesto que no siempre va a estar ya ordenado. Puede haber estado así. El algoritmo tiene que ser capaz de dejarme nuevamente como 1, 4, 5, que es lo que realmente yo estoy queriendo. Bueno, entonces el asunto es el siguiente. Lo que yo voy a ir haciendo es comparando números en dos posiciones. Para comparar en dos posiciones necesito dos índices, ¿no es cierto? Ya no puedo valerme solamente de un i, por ejemplo, sino también de un j. Entonces, hagamos de cuenta que i siempre va a significar tal vez el número que se encuentra a la izquierda y j que se encuentra a la derecha, por poner un nombre a los índices nada más. Bueno, entonces la primera comparación que voy a tener es justamente 4 y 5. Digamos que en este ejemplo de acá los números se encuentran almacenados en un vector al cual he decidido llamarle u, y que tengo tres elementos ahí. En la posición 1 está el 4, en la posición 2 el 5 y en la posición 3 está el 1. Entonces en este ejemplo que tengo aquí, al inicio, el algoritmo hace que i valga 1 y j valga 2, ¿cierto? Para hacer la comparación. Primera posición contra segunda posición. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tratar de detectar si es que necesito ordenar. ¿Cómo detecto esto de aquí? Bueno, yo detecto si es que necesito ordenar, si es que está desordenado. ¿Cómo puede ser que esté desordenado? Bueno, pues si digo que es ascendente, siempre voy a esperar que el menor se encuentre siempre pues a la izquierda del mayor, porque quiero ordenar de forma ascendente, ¿no es cierto? Que me queden los más pequeños a la izquierda y los más grandes a la derecha. Entonces, justamente tengo que hacer una comparación entre estos dos números y darme cuenta si es que existe un desorden acá. Se encuentra el 4 a la izquierda del 5, ¿no es cierto? 4 es menor que el 5, por lo tanto, desde ese punto de vista, podríamos decir que sí se encuentra ordenado. ¿Sí? Solamente si consideramos el 4 y el 5, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el menor se encuentra a la izquierda. Es decir, ¿cómo pondría esto? Pues en uso de código sería algo como si u sub i es menor a u sub j, quiere decir que las cosas están bien, ¿no es cierto? De acuerdo, que tengo el número más pequeño a la izquierda. Eso es lo que va a pasar. Pero bueno, digamos que luego quiero yo comparar ya no el 4 con el 5. Tengo que comparar considerando todas las posibles combinaciones, ¿no es cierto? El 4 se puede comparar con el 5. No tiene sentido compararlo consigo mismo, ¿no? Se puede comparar con el 5 y luego con el 1. Entonces ahora voy a comparar 4 con 1. Cuando comparo 4 con 1, i sigue valiendo 1 y j ahora vale 3, ¿no es cierto? Estoy comparando el número de la primera posición con el número de la tercera posición. Vamos a chequear si la regla sigue cumpliéndose. Es el número de la izquierda, el número de la posición i, menor que el número que se encuentra a la derecha, pues resulta que no es así. El 1 debería estar en el lugar donde está el 4. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo necesito hacer ahí, cuando detecto este desorden, es hacer un intercambio. Entonces lo que yo quiero es que ahora en la posición i se guarde el número de la posición j y que en la posición j se guarde el número que está en la posición i. Hacer este intercambio
No es complicado, pero debemos darnos cuenta que vamos a necesitar una variable extra. ¿Por qué? Digamos que yo hago el cambio aquí y digo, ok, entonces en un sub i, guárdeme el número que está en la posición J. ¿De acuerdo? El momento en que hago eso de ahí, guárdeme en i lo que está en J, lo que va a pasar arriba es que en lugar del 4, me va a colocar acá el 1. ¿No es cierto? Eso es lo que acaba de hacer. Y el 4 se me acaba de desaparecer para siempre. ¿No es cierto? Entonces, si yo quiero hacer lo siguiente para el intercambio, digo, bueno, y ahora en la J, guárdeme lo que está en la posición I. Pues en la posición I ya no está el 4. Desapareció el 4. Está el 1 y me va a quedar tal como se ve ahí. ¿No es cierto? Entonces, tengo que encontrar yo un mecanismo para poder recordar el 4. Para poder recordar el número que se encontraba antes de ahí. Entonces, en pocas palabras, antes de sobreescribir el 4 con el 1, primero voy a guardar ese 4 en alguna otra variable, en algún otro espacio de mi memoria, ¿no es cierto? Digamos que tengo una variable x, entonces digo, primero en x voy a guardar lo que estaba en y. Y ahora sí que ya tengo guardado el 4 y no me voy a olvidar que es el 4, pues ahora sí voy a hacer el intercambio y por lo tanto digo, en la posición y, ahora sí guardo el j, entonces acá voy a guardar el 1. Y el 4 no se ha perdido, el 4 está guardado en x, ¿no es cierto? Entonces ahora le tengo que decir, y ahora en la posición j, guárdeme el número que se encontraba antes en i. Ese número que se encontraba antes en i justamente se encuentra en x, ¿no es cierto? Entonces guarda en la posición j el número que se encuentra en x. En x se encuentra el 4. ¿Ok? Muy bien, entonces. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, esto que yo digo reordenar, sí, intercambiar el orden, pues se resume en estas tres líneas de aquí. ¿De acuerdo? Y esta nueva variable que hemos usado es para no olvidarnos qué es lo que había antes en una posición, antes de poder modificar o sobreescribir algo, ¿no es cierto? Sí, porque si no me voy a olvidar. Es como que estoy anotando en otro lado, ¿no es cierto? Bueno, y sigamos chequeando qué más pasa. Sigamos chequeando las siguientes combinaciones, ¿no? Entonces recuerden, yo ya había comparado este número con este y este número con este. ¿Ok? Siguientes comparaciones. Ahora me toca comparar este con este. No van a haber más comparaciones, la verdad. ¿De acuerdo? Se compara primera posición con segunda y tercera posición y se compara la segunda posición con la tercera. No tiene el menor sentido decir que comparo la primera con la segunda y la segunda con la primera. Es la misma comparación, ¿cierto? No gano absolutamente nada con eso de ahí. Entonces, lo último que me está faltando de comparar son estas dos posiciones, la posición 2 y la posición 3. Voy a escribir acá las posiciones que ya comparamos. Primero comparamos la posición 1 con la 2, luego fue la 1 con la 3 y ahora estoy comparando posición 2 con la posición 3. Es decir, en este caso i vale 2, que dijimos que siempre va a ser el de la izquierda, y ahora en este caso pues j va a valer 3, ¿de acuerdo? Y es la última comparación que tengo yo. Entonces, pues vamos a ver si la regla se cumple, si tenemos que ordenar o no. Entonces volvemos nosotros a comprobar. Es el número de la posición i, es decir, el de la izquierda, menor que el número de la posición j, que es el que está en la derecha. Pues la verdad no se cumple la regla. Tenemos que reordenar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy poniendo acá abajo, como pueden darse cuenta ustedes, es en el caso de que no cumpla, ¿no es cierto? En el caso de que cumple, que es menor, pues digamos que no se hace nada. Y caso contrario, haría lo que tengo ahí. Ya va tomando forma el código, ¿no es cierto? Las tres líneas de código que se hacen ahí es en el caso de que no cumple, ¿no es cierto? En el caso de que yo tenga que reordenar, que yo detecte que hay un desorden ahí, ¿no es cierto? Sí, podría haber dicho, en el caso que cumple no haga nada, caso contrario haga lo otro, o podría haber puesto más fácilmente para no tener que escribir else, ¿no es cierto? Hubiera escrito así. Es decir, si no cumple, haga el código, y si cumple, no haga nada, pues, ¿no es cierto? No es obligatorio poner un caso contrario de ninguna manera. Son dos formas de escribir las cosas, cualquiera de las dos va a valer, ¿no? Bueno, entonces, nuevamente dijimos que no cumplía, ¿no es cierto? Entonces tengo que ejecutar las líneas de código que se encuentran abajo, ¿no es cierto? Entonces volvamos a hacer. Me dice guarde en x. Sí, x es
una variable cualquiera, lo que se encuentra en la posición i es el 5, ¿verdad? Luego me dice guarde en la posición i el número que se encuentra en la posición j. Entonces, en lugar del 5, va a querer colocar el 4. ¿No es cierto? Estamos hasta ahí, eso es lo que va a hacer. Y luego dice guarde en la posición j, es decir, aquí, el número que se encuentra guardado en la variable x. Claro, porque ahí es donde nosotros anotamos lo que estaba antes guardado ahí, ¿no? Correcto. Y listo, se han acabado las comparaciones. Solo tengo estas 3 posibles comparaciones, no tengo ninguna otra más. Por lo tanto, como ya he acabado de comparar, se acaba ya el algoritmo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el vector debe estar ordenado de forma ascendente. Para poder generar estas posibles combinaciones, que son las que vemos acá, tengo que hacer que i, recuerden que tengo 3 posiciones en total, y tiene que variar pues desde 1 hasta n-1. ¿Sí? Porque hay 3 posiciones en total y tiene que llegar hasta el 2. Recuerden que i es todo lo que se encuentra acá a la izquierda y j es todo lo que se encuentra acá a la derecha. Y luego j debería pues de igual manera variar desde la posición 2, ¿sí?, hasta la posición n. Bueno, está muy bien lo que estoy escribiendo acá, ¿de acuerdo? Van a estar 2 bucles. La verdad es un bucle dentro de otro bucle para poder hacer todas las posibles combinaciones. Podría escribir yo desde 2 hasta n, pero para hacerlo incluso más genérico, la verdad, se van a dar cuenta ustedes luego que va a ser desde i más 1. i más 1 está bien, al principio es el 2, pero luego puede ser más. Si nosotros aplicamos estos 2 bucles acá, que van a ser 2 bucles, ¿de acuerdo? Pues nosotros podemos llegar ya a listar todas las posibles combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es demostrar por qué un bucle desde 1 hasta n-1 en i y desde i más 1 hasta n en j me permite tener todas las posibles combinaciones de posiciones, ¿no es cierto? Recuerden que estas son posiciones dentro del vector, ¿no es cierto? Tengo 3 elementos, i y j representan posiciones. Quiero primero saber si puedo listar todas las posibles combinaciones de posiciones para saber si puedo comparar todos los números. Tengo que comparar todos los números, ¿no es cierto? Vamos a hacer eso primero, porque siempre el reto que estemos implementando algo y casi haciendo por pedazos, ¿no? Si queremos implementar el programa entero, no nos va a resultar. Tenemos que hacerlo de a poco. Entonces, lo primero, vamos a copiar un poco de código de algún programa anterior. Para ingresar los números de vector podemos reutilizar completamente el código que siempre hemos usado. ¿De acuerdo? Eso pues ya lo sabemos de memoria de las clases anteriores. Desde 1 hasta n. Acá está declarado el i, ¿no es cierto? Siempre pues es más ordenado tener la declaración en un solo lugar. Voy a declararlo acá y acá simplemente va a ser que inicializa, nos da un valor inicial a la variable nada más. Va a dar lo mismo. Voy a necesitar en algún momento también un j, ustedes saben, tal como veíamos en nuestro pseudocódigo, ¿no es cierto? Bueno, primero para el ingreso del vector solo necesito el i, nada más. Entonces, vamos a ver, ingreso un valor para u sub i y aquí solamente me está faltando poner pues el incremento, ¿no es cierto? Hasta ahí estaría simplemente ingresado mi vector, no hace nada más mi programa. La verdad podríamos incluso probar ya desde aquí, solamente para saber de que estamos yendo por buen camino. Como digo, es preferible ir probando de a poco el código porque van a empezar a aparecer errores desde temprano. Por ejemplo, aquí me está faltando declarar el vector. Entonces tengo que declarar un vector con alguna capacidad grande para que me alcancen pues mis números, ¿no es cierto? 3 números, voy a ingresar los números que tenía acá al inicio, 4, 5 y 1, ¿no? Ok, por lo pronto mi programa sí está permitiendo ingresar los números en el vector. Siguiente paso, como les digo, voy a hacer un bucle. La forma más ordenada de hacer las cosas es hacer otros bucles donde cada cosa tenga pues su tarea asignada. Es posible que alguno de ustedes, bueno, va a ser imposible que hagamos con un solo bucle, pero bueno, que quieran hacer con pocos bucles, pero a veces eso hace que el programa, si bien sea más corto o más rápido,
pues se nos hace que nos compliquemos más la vida. Entonces yo más bien prefiero que les salga un programa un poquito largo, pero que sea ordenado. Bueno, entonces como decía yo que iban a ser las posibles combinaciones. Tal como habíamos estudiado, pues van a ser dos bucles, uno dentro del otro, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener un valor para i, nuevamente voy a reutilizar i, no hace falta que yo declare otra variable más, ¿ah? Simplemente si ustedes quieren reutilizar una variable, recuerden que tienen que volver a poner su valor en el inicio, en 1, ¿no es cierto? Tengo una j que ya yo he puesto, bueno, no hace falta realmente que le ponga desde 1, recuerden que realmente no va a comenzar desde 1, va a comenzar desde i más 1, como yo les había dicho. Entonces voy a tener un while dentro de otro while, eso es lo que tengo. En el primer caso voy desde i igual a 1, ¿de acuerdo? Hasta n. Y en el segundo caso que les digo que esto está dentro del bucle, ¿de acuerdo? Voy a tener desde un j igual a 1, perdón, igual a i más 1, que es lo que les había puesto, hasta n. La verdad, si ustedes recuerdan, igual va a leer el código como lo estoy escribiendo acá, pero para ser más exigentes en lo que yo había escrito acá, luego de que habíamos analizado los números, y realmente no es necesario que llegue a valer 3, porque ya no me queda con qué comparar cuando i llegaba a 3, porque ya comparé con todo lo que está antes, no tengo un número después de la posición 3, entonces realmente i va a llegar solamente hasta n menos 1, y j empieza en i más 1, y va a llegar ese sí hasta n, ¿no es cierto? Entonces aquí me basta con que lo ponga así. Entonces tengo desde igual a 1 hasta n menos 1, e interiormente tengo desde j igual a i más 1 hasta n. Vamos a probar si esto en realidad hace lo que yo digo, que según yo pues me permite comparar todo. Voy a mostrar todos los valores posibles de i y de j. Debería mostrarme este listado que tengo yo acá. ¿Ok? Como les digo, todavía no estoy comparando los números. Estoy solo mostrando las posiciones que se van a comparar. Y aquí están listadas todas las posiciones posibles, ¿no es cierto? Voy a mandar a mostrar. Mandemos a mostrar esto. Voy a mostrar cuánto vale i. Y bueno, voy a hacer de cuenta que esto es una flecha. Voy a mandar a mostrar el valor de j. Y pongamos un salto de línea para que sea fácil de identificar todo. Y me está faltando, como siempre, el incremento. Los incrementos es generalmente la última línea de código en un bucle, ¿no es cierto? El bucle de adentro, que es el de j, que va desde i más 1 hasta n, tiene un incremento que es j igual a j más 1. Y el bucle de afuera, que es el de i, que va desde 1 hasta n menos 1, va a tener pues su incremento propio que va a ser igual a i más 1. Vamos a ver si hasta aquí esto de acá funciona o tengo que hacer algo más. Voy a ingresar 3 elementos. El 4, el 5 y el 1, y aquí ya va a listar todas las posibles posiciones. Entonces comparemos con lo que tenía acá. Está comparando la posición 1 con la 2, posición 1 con la 3 y posición 2 con la 3. Y esas son todas las posibles combinaciones, ¿no es cierto? Ya no me quedan más, solamente tengo 3 posiciones. Ahí se compararon todos los números. Absolutamente todos los números, ¿no es cierto? Porque van a estar guardados en las 3 posiciones que están ahí. Bueno, perfecto. Entonces, vamos bien. Ahora bien, tal como hicimos acá arriba, pues nosotros no vamos a comparar realmente las posiciones, sino los números que se encuentran guardados en ciertas posiciones. No vamos a comparar i con j, sino u sub i con u sub j. Pues por eso que tenemos así el if, ¿no es cierto? Recuerden la diferencia, ¿no es cierto? I es una posición y u sub i es el número que se encuentra guardado en esa posición. ¿Es verdad? Bueno, entonces, me parece que el código que acabo de escribir acá es el mismo código que yo debería usar. Vamos a ver, estoy utilizando aquí solamente enteros, voy a dejar con enteros, no estamos utilizando nada más. Voy a necesitar una variable extra que va a ser la variable x, ¿no es cierto? Esta variable auxiliar, este espacio de memoria extra para no olvidarme qué es lo que tenía guardado antes, ¿no es cierto? Ya no voy a mandar a mostrar nada acá, pero aquí adentro es donde debe estar pues la lógica, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir tal como tengo ahí el patrón sería... Si es que u sub i, voy a hacer primero el ordenamiento ascendente. Recuerden que en el ordenamiento ascendente, esto de aquí debe ser mayor que. Entonces, si u sub i es mayor a u sub j, está desordenado. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, ¿no es cierto?
Si ordeno de forma ascendente, siempre el de la izquierda debe ser mayor que el de la derecha. Pero si esto de aquí se cumple, quiere decir que está desordenado. Acabo de detectar un caso en el cual el número de la izquierda es mayor que la derecha y por lo tanto tengo que corregir eso. ¿Y cómo voy a corregir? Primero, habíamos dicho, tengo que guardar alguno de los dos números. Por ejemplo, el que está en la posición Y lo guardo primero en X para guardarlo, para no olvidarme de cuál estaba ahí antes, ¿no es cierto? Y ahora sí podría pues ya reemplazar lo que estaba en Y con lo que está en J y poner en J lo que antes estaba en Y. Lo que antes estaba en Y está guardado en X. Mucha consideración con eso de ahí. ¿Ok? Y bueno, ya está entonces en teoría ordenado mi vector. Para hacerlo de forma ordenada, me refiero no al ordenamiento, sino de forma ordenada mi código, pues yo les decía que dividamos el código en partes, ¿no es cierto? Este es solamente la lectura de datos. Este de aquí ya es pues el procedimiento que tiene mayor valor, ¿no es cierto? Igualmente en una evaluación, pues este pedazo de código es el que tiene toda la lógica del ordenamiento y es el que más vale. Digamos que sobre 5 puntos va a valer 4, ¿no es cierto? El resto de ingresar un vector, pues la verdad que son pedazos de código que pues, estamos reutilizando. Este ya es el ordenamiento. Y finalmente podríamos hacer un bucle más para poder mostrar el vector. ¿De acuerdo? Un bucle cualquiera para poder mostrar el vector. Entonces debe ser un bucle desde igual a 1 hasta n. Y acá adentro pues voy a mostrar los números ya ordenados. Entonces voy a poner un cout. Voy a mandar a mostrar rusubi, ¿verdad? Y si ustedes desean ponen salto de línea. O pueden poner pues, yo voy a poner por ejemplo un espacio, como ustedes quieran. Lo importante es que se muestren los números. Recuerden que aquí el vector ya se encuentra ordenado porque ya hicimos todo el proceso de ordenamiento, que es lo que se encuentra acá arriba, donde ya reemplazamos números en ciertas posiciones del vector U. Vamos a ver qué es lo que está haciendo esto de acá. Siempre haciéndolo de a poco, ¿no es cierto? 3, entonces pongamos el 4, el 5 y el 1. Y ahí está ya mi vector ordenado, ¿de acuerdo? 1, 4, 5. Para que no quede duda de lo que habíamos hablado después acerca de cambiar de ascendente a descendente, hagamos la prueba. Solo deberíamos cambiar este signo, este operador, no es un signo, es un operador. Del mayor que, cambiarlo a menos que. Y mágicamente debería valer, ¿no es cierto? No creo que hay que hacer ningún otro tipo de cambio. Entonces vamos a ver. Igual 3, 4, 5, 1. Y ahí tengo 541, se encuentra ya ordenado de forma descendente. Entonces, este código que acabamos de generar, que es simplemente un algoritmo para ordenar, ¿no? Y se llama burbuja, se puede ya reutilizar tranquilamente para otro tipo de programas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto programas en el cual yo tengo que mostrar, solamente un ejemplo, aquellos números que son múltiplos de 3 y que al mismo tiempo son, por ejemplo, impares, o sea, múltiplos de 2 también, ¿de acuerdo? Entonces, lo haríamos como siempre hemos hecho, luego de ingresar el vector, pero aparte de eso me dice, y necesito que se muestre, pero de forma ordenada. ¿Sí? Al inicio, pues metí de cualquier forma, y luego se me dice, bueno, ok, identifique los que son pares múltiplos de 3, y a su vez muéstreme la respuesta de forma ordenada. Entonces tendría que primero aplicar un pedazo de código que haga lo que primero se me pidió y luego aplicar este de acá que es el que ordena. En esencia, solo este bloque es el que ordena. Esto de aquí es algo para leer un vector y esto de aquí es algo para mostrar un vector. El único código que se necesita para poder utilizar es este que se encuentra acá, que cogería cualquier vector U y lo ordenara. En este caso, en forma descendente. Entonces, leamos bien el enunciado. Ingresado un vector de n elementos. Ya tenemos eso en nuestro código anterior. Mostrar los números de entre 1 a 10 ordenados en forma ascendente. El ordenamiento ya lo tenemos. Lo que necesitamos es el filtrado de los números. Entonces, no hace falta que hagamos todo en un solo bucle. Podemos hacerlo por partes. Digamos que cuál sería el orden. Primero ingreso el vector. Luego puedo filtrar los números del 1 al 10. Luego esos números que me quedaron podría yo ordenarlos y finalmente pues mostrar lo que me queda. ¿Correcto? Bueno,
no hay una única manera de hacer eso. Voy a hacer una de las formas. Muy probablemente hay una más fácil o incluso también una más eficiente que lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente el momento en que yo voy ingresando los números acá, ¿no es cierto? Podría yo guardarlos en U desde el inicio, solo y únicamente si ya se encuentran entre 1 y 10. Es una idea, ¿no? No es el único lugar donde se podría hacer eso de ahí. Entonces yo tengo la lectura y el momento en que se lee el número no lo voy a leer directamente en U sub i, por ejemplo. Se me ocurre, podría tener una variable temporal. Entonces todavía no lo guardo en el vector, sino en el momento en que ingrese el valor lo guardo en y. Y luego, y solo si y se encuentra entre 1 y 10, es decir, si es mayor o igual a 1 y al mismo tiempo y es menor o igual a 10, pues procederíamos a guardar en U. Bueno, tendrían que darse cuenta que ahora aquí el vector, ¿no es cierto? No puedo guardar en i nada más, porque ¿qué es lo que pasa acá? Si yo tengo, por ejemplo, 5 posiciones, ¿de acuerdo? Voy a guardar en la primera y resulta que esa de ahí no está entre 1 y 10. El i sigue aumentando, ¿no es cierto? Y la siguiente vez va a ser posición 2 y digamos que tampoco tengo. Entonces, por ahí el primer número que entra en el intervalo de 1 a 10 va a ser el número, yo que sé, un número 5, por ejemplo. Se va a guardar no en la posición 1 del vector, sino apenas en la posición 3. Y las dos otras posiciones de i, o del vector u, perdón, se van a quedar completamente, pues, vacías. Podría ser yo otro contador aparte para el vector. Se me ocurre, es una solamente de las otras ideas. Hagamos de cuenta que tengo yo una variable extra que es k. Y ese k empieza en 1 y solamente va a aumentar la cuenta en el caso de que cumpla, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, voy a guardar en u sub k, que la primera vez vale 1, el valor de y. Y luego puedo aumentar el valor de k. De manera que cuando tenga que guardar un nuevo número se va a guardar en la siguiente posición. Entonces, por un lado tengo i, que es el que siempre está haciendo que los números, ¿no es cierto?, se ingresen. Y por el otro tengo k, que tiene ya efectivamente pues el índice del vector, ¿de acuerdo? Y la pregunta sería aquí, al final de esto de acá, ¿cuántos elementos va a tener mi vector? ¿Qué variable contiene el número de elementos que efectivamente va a tener el vector u, el cual ya tiene elementos filtrados? ¿Qué variable será? En teoría, el nuevo n o el verdadero n no es el que ingresó la persona, sino realmente sería k menos 1. Vamos a ver qué es lo que hace esto, a ver si es verdad. Voy a ingresar el mismo ejemplo. Tengo 6 números. Vamos viendo cuáles son los números del ejemplo. Son estos de aquí. Entonces ingresemos el 6, 63, 29, 11, 10 y 1. Y me acaba de mostrar el 10, 6 y el 1. Bueno, lo único que me está faltando de cambiar acá es que debería estar en orden ascendente y no en orden descendente. ¿De acuerdo? Entonces el único cambio que hay que hacer, como ustedes recuerdan, es simplemente aquí cambiar pues el operador. En lugar de que sea un menor que sea un mayor que. Y listo, con eso ya va a valer pues el ejemplo nuestro. Nuevamente 6 números. 6, 63, 29, 11, 10 y 1. Y ahí tengo 1, 6 y 10. Esta es una de las formas de hacer. No sé si será la más fácil, francamente. Es la que se me ocurre a mí. Pero bueno, podría haber tal vez habido otra manera, ¿no? Podríamos haber hecho otro bucle más y haber hecho otro vector más, no sé, donde yo voy copiando únicamente los elementos que se encuentran ahí.